¡Hostias! Soy Tribu Rally 1000. ¡Qué bonito está esto! ¡Gracias, Otón! Creo que de las veces que más rápido estoy yendo en tierra en mi vida. En los episodios anteriores comencé a recorrer la Baja California de sur a norte. A la altura entre Vizcaíno y Guerrero Negro tomé una ruta de terracería por donde pasa el famoso rally Baja 1000, la cual me llevaría hasta Bahía de Los Ángeles. Si no me parara a grabar, hasta habría llegado con luz, pero si no me parara a grabar no tendría sentido que estuviera aquí. Y aunque alguno que otro critique, pero en realidad os gusta verlo, ¿eh? Sí, que yo lo sé. También sé que las prisas no son buenas y aún así con ellas iba, para evitar que me cayera la noche y para lograr llegar a tiempo. Pero también porque estaba sintiendo emociones fuertes, de esas que te animan a seguir dando gas para estirarlas un poquito más, para que continúe bombeando esa adrenalina que te hace sentir muy vivo. ¡Qué bonito! Estoy muy feliz, tío. Es que os digo una cosa, los mejores momentos no se graban y también son muy difíciles de transmitir. Aquello que os llegue de esto, multiplicarlo por 10. ¿Te das cuenta que estoy aquí solo, haciéndose de noche, haciendo una ruta del Baja Rally, con la adrenalina, sintiéndome muy vivo, despertando el ser, cumpliendo el sueño? Que no se te olvide, Agustín, estás cumpliendo el sueño y mira qué manera de cumplirlo. ¡Dios santo, qué bonito! Este campo de cirios bañados por los últimos rayos de sol incrementó mis ganas de correr. Era como si el camino, confabulado con el cielo, me estuviera enviando señales de que sí, de que le apretara, de que esta vez podía. Puedo explicar lo que estoy sintiendo ahora mismo, una sensación inenarrable. Un poquito de arena, pero esos tacos buenos me salvan. Que nada ni nadie nos quite nunca las ganas de estar vivos, de hacer con nuestro tiempo lo que queremos. Somos magas y magos, hacedores de nuestra realidad. 1 hora y 10 para llegar a destino. Vamos que se puede. Placer ir a 100 por esta carretera, dejando que la moto baile y rezando para no meterme en ostión, que aquí, si me pasa algo, hasta mañana nadie me podría socorrer. Pero bueno, confío en mis posibilidades, estoy entregado a mi destino. Eso es así. Una de las razones por las que puedo ir tan rápido es porque modifiqué los clics de la suspensión. Pero suele suceder que cuando vas por encima de tus posibilidades y algo altera la situación, hay suspense más que suspensión. Pues fliparte de noche en medio del desierto no es sino síntoma de ser muy cabeza. Ya cada vez va oscureciendo más. Creo que no le queda mucho. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué hostia me he metido, tú! ¡Hostias! Se ha partido todo esto. ¡Ay, me la cobré! Me duele el pecho, ¿eh? Me duele el pechito. Ya me ha salvado el peto por delante, ¿eh? Lo que aún no sabía es que había roto el parabrisas con mi propio cuerpo. Bueno, está el casco también y... el casco se ha llevado una buena hostia en algún sitio. Pues he notado la cabeza contra el suelo. ¡Pua! Cosas de la aventura. Venía muy rápido, pues me la he cobrado. Yo lo único que pido es que arranque la moto. Chacho, tío, es que se ha roto todo, ¿eh? Se ha roto ese palo. Esto de aquí,
la cámara de ahí abajo, todo. Todo menos los huesos, lo cual ya era haber ganado la lotería. Ahora lo que urgía era levantar la moto y salir de allí cuanto antes. Estoy solo, sí, estoy solo. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que no haya muchos coyotes por aquí. ¡Qué hostia me he metido, tú! Junto a la de la puerta de San Cristóbal, la más fuerte de mi vida. Uf, por lo menos la moto arranca. Madre mía. Tío, tú. A ver si arranca. ¡Vamos! Había perdido una de las dos luces de Sercomoto, pero me consideré afortunado por seguir teniendo la otra. Todo esto quebradísimo. Menos mal que esto no me lo he clavado. Menos mal, tío. Mira la flecha. Venía muy rápido porque no quería que se me hiciera de noche. Que soy subnormal. Ya sé que soy subnormal. Menos mal que no me he roto nada. Ay, creo que las costillas van a estar bien, pero el esternón me duele. Si juntamos todas las piezas, somos tribu. Bueno, yo creo que ya es buen momento para bajar la presión de los neumáticos. Esta luz creo que la he perdido. Ha caído en combate. Vamos a darle un poco. Buenas horas, Mariloli. Qué hostia me he metido, chaval. Menos mal que no me he roto nada. Esperemos que esto ande todo bien. Supernova, te pido disculpas. No solo por la caída, sino también por lo que le esperaba al día siguiente. Creo que el manillar está un poquito doblado. Pero seamos positivos. Ahora he ganado bastante visibilidad sentado. Lo cual sería muy útil para los arenales que me encontraría. Claro, es que aquí se ha convertido en arenal. Si no me hubiese caído ahí, me habría caído más adelante, yo creo. Vamos despacito, que la prisa no es buena compañera. Anda para la derecha, ¿no? Mamá, en esta no me había visto nunca, pero vamos a llegar. Ay, ay, ay. No nos podemos enterrar, Eso, Agustín, tira para adelante y no mires para atrás. Eso. Muy bien. ¿Y qué me decide cómo he levantado la moto? La adrenalina te da fuerza. 52 minutos. Sabía yo que en la Baja California iba a tener una buena aventura. De esas que recordaré toda la vida. Estoy quemando un poco de embrague, pero necesario. Todo está todo averiado. Tía, ni siquiera me da la velocidad tú, la moto. Aquí le han pasado cosas, Estoy escorado por los cactus. Son los guardianes del desierto. Anda, mira. ¿Será que aquí hay una casa o qué? Ahí hay un molino. Sí, hay una casita ahí. Pero yo voy a continuar. Por lo menos sé que hay gente. Creo que es por aquí. Aquí está el camino. Madre mía, que no me quería meter ahí de noche. Sí los voy a asustar. Me van a pegar un escopetazo. ¡Hostia! ¡Qué susto, chaval! Las vacas. Es que están en todo el camino. Bueno, son pequeñitas. Espero que no me tiran. Discúlpeme. Lo siento. Para allá. Eso es. ¡Ay, coño, que me tira! Me ha golpeado la vaca, tú. No te me brinque, por favor. Pero ¿por qué no te vas para otro lado? Aunque sea chiquita, como me dé, me tumba, ¿Qué puedo hacer? Pues si quieres, me estás mostrando el camino, ¿no? Yo creo que me estás llevando a mi destino. Ahí va, gracias. Supongo que algunos de vosotros estaréis pensando qué estoy pensando. Y la verdad es que no estoy pensando en nada. Solo quiero llegar. Estoy pensando en no pensar, pero no hay miedo en mi ser, porque sé que la ruta es muy segura. Lo que agradezco mucho es no haberme roto nada, porque ahí sí habría estado más complicado. Hay un momento que me he estresado porque hay dos personas que se han tenido que empezar a volver medio locas, que son las dos que me están monitoreando por el dispositivo satelital. Habrán visto que no me he movido de ahí en 30 minutos y se habrán imaginado lo peor, porque ya tenía que haber llegado. Pero bueno, deben estar viendo que estoy en movimiento y supongo que se habrán imaginado que me he quedado enterrado en la arena o algo así. ¿Ves? Otra vez. Encuentras un montículo de estos de arena y estás vendido. A pesar de que me haya caído, está siendo la mejor conducción en arena de mi vida. Y a pesar de lo que podáis estar pensando, que qué poco precavido, que qué temerario, una persona me está esperando. Otón me dijo que aquí hay un señor llamado Óscar, que tiene un rancho
y que de vez en cuando hospeda gente. Él sabe que estoy en camino, solo que me esperaba hace 1 hora y pico. Yo también esperaba llegar hace 1 hora y pico, pero aquí estamos, sorteando la arena. Entre otras cosas, fui atravesando penumbras hasta llegar a un sitio llamado Rancho Escondido, lugar donde pasaría la noche. Vamos allá. Hemos llegado, gracias al cielo, al Rancho Escondido. Y escondido está, la verdad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está por aquí Oscar? ¿Oscar? Sí. Sí, ahí anda. Hola mi raza, estamos en Rancho Escondido en Baja California, invitando a toda la raza linda de por allá de España para que vengan a visitarnos a Rancho Escondido, se lo pasen bien chingón, comiendo una rica y sabrosa carne, mi viejo, mira la chulada, puro orgánico, nada que le digan pendejadas, aquí originalito, para que se divierta bien bonito. España, los esperamos en mi rancho, Rancho Escondido, mi viejo, en Baja California, México. Bendiciones. Bendiciones son las que la vida me regala, pues ya lo fue no haberme fracturado nada y encima había parrillada. ¿Y estas son las vacas del rancho? Estamos hablando de la raza Cimental que estamos haciendo en mi rancho. Cimental. Bien chingona porque es leche y carne, güey, a toda madre. Y tras haberla librado una vez más, disfruté de todo lo disfrutable y algo más. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? El buen mezcalito para mi compa. Tú me dirás, ¿eh? Excelente. Creer es importante. Creer crea historias, crea momentos y crea memorias. Rancho Escondido. Nos ordeñamos un día sí y un día no. Y ahorita llevamos un vaso de leche a una señora que se la toma todos los días. Naturalita, mi amigo Agustín. En realidad vivir aquí en mi rancho me hace sentir bien porque estoy con la familia, con mi esposa, con mis hijos. La riqueza para mí en lo personal es eso, ¿no? De tener una familia linda y ya de ahí viene todo lo demás. La verdad es que se siente bien chingón. Decidí hacer un rancho aquí y le dije a mi papá, quiero hacer un rancho. Me dijo, ¿para qué? Te voy a dejar mi rancho. Le digo, papá, te agradezco, pero yo quiero tener mi propio rancho y una nueva onda, ¿no? Una nueva familia. Y pues aquí estamos ya, del 94 hasta la fecha de hoy, ya vamos para 30 años. Tenemos poquitas chivas, gallinas, caballos, vacas. Somos afortunados, ¿no? Lo que estamos aquí en tierra. Y a veces no sabemos apreciar, pues qué pena, ¿no? Pero yo sí les diría que sepan apreciar lo que tenemos. Hay un dicho que dice, hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. O sea, a veces hay la manera y podemos tener cosas, pero a veces no, y así nos pasa. Yo creo que a todas las personas que andamos luchando por lograr nuestros sueños, la satisfacción de cuando lo van logrando se aprecia bien chingón. Me encantaría dejar un ejemplo de vida sana y sobre todo hay que amarnos unos a otros. Es una chingonería eso. Y ahorita en la actualidad cada quien agarra por su lado y yo siento que en verdad todos nos ocupamos unos a otros. Si nos echamos la mano podemos estar bien todos. Qué chingonería, me encanta. Así que bienvenidos todos los que viven al rancho. Reventadito. Lo dije ayer y lo repito ahora. Las prisas no son buenas. Pero la emoción de todo lo que sucedió antes y todo lo que sucedió después no me la quita nadie. Esto se ha salvado. Esto lo voy a dejar de recuerdo aquí en Rancho Escondido. Y esto lo tendré que atar con una brida. Pues la verdad sea dicha, si en vez de 60, como creo que iba, me caigo a 110 o a 130, otro gallo cantaría, ¿eh? Fue una imprudencia total por mi parte ir tan rápido en ese terreno solo. No era el momento para correr, la verdad, pero quería aprovechar los últimos rayitos del sol y dije, bueno,
no pasará nada. Lo positivo es que ahora voy a ir más ventilado, me va a dar más el aire en la carita. Y lo negativo, pues que he roto un montón de cosas. O sea, prácticamente todos los soportes de las cámaras están rotos. Una de las GoPros está rota. La 360 está rayada una de las lentes. El palo no sé si lo voy a poder poner. Creo que sí, de este lado. Lo otro muy positivo es que más allá de algunas contusiones que tengo en varias partes del cuerpo, cervical incluida, por el golpe contra el suelo, pues sí, duele un poco, pero es que he llegado a un sitio tan bonito. Ayer disfruté tanto quedándome hasta las tantas tomando mezcal con Óscar y su amigo, que llegamos a la conclusión de siempre. Todo pasa por algo. Mañana, si todo va bien, llegaré a Tijuana. Hoy voy a ir más despacito, lo prometo. Es difícil de explicar, es que te entra una emoción, un veneno, la moto te pide que le des y le des y le des, te sientes confiado, vas bien y en el momento menos pensado estás mordiendo el polvo. Pero, insisto, todo lo que vives antes y si no vas a mayores, todo lo que vives después, la sensación de saber que te has caído y te has revolcado, pero te has levantado y has salido de ahí tú solo, es muy chula. Quien lo probó, lo sabe. Vámonos. Pero antes le compraría gasolina a Óscar, pues con la que tenía no me habría alcanzado para llegar a destino. Con esto llego a Bahía de Los Ángeles. La gasolina es un bien preciado por aquí, ¿eh? Sí. A pesar de verla negra y a pesar de los pesares, nada pesa más que las historias que vivir pueda para poder contarles. Por eso, señoras y señores, aquí les dejo un esquema de las medidas en las que, tarde o temprano, todos, absolutamente todos, vamos a acabar. Y déjenme decirles las cosas que no caben. El chalet por el cual trabajaste 30 años de tu vida para poder pagarlo. El carro último modelo con cenicero galáctico, fibra óptica y 340 caballos. Todos los zapatos y bolsos super top de aquella marca tan bacana. La televisión de plasma HD 2434 de 85 pulgadas. Los grandes relojes, los brillantes collares y en fin, todo lo material. Y sin embargo, lo que sí caben son los besos que dais, los abrazos que os dieron, los lugares que visteis, las veces que se os erizó la piel, los orgasmos que recorrieron vuestro cuerpo, las cosas que cuestionasteis y aprendisteis, las enseñanzas que compartisteis y compartieron con vosotros, las lágrimas de decepción y alegría, las decisiones buenas y malas, los te quiero, las carcajadas, los lo siento, los atardeceres, flotar en el mar, los alimentos que saboreasteis y un largo etcétera. El tiempo es limitado, decide bien en qué gastarlo y piensa siempre si el esfuerzo y tiempo que has de consumir para conseguir algo material merece la pena. Yo el mío lo dedico a buscar historias, aunque a veces estas me revuelquen por la arena. Y si después de estos años algo queda, espero que les sirva para de pies y manos quitarse la cadena.